Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar porque ya tenemos corriendo la grabación. Por supuesto va a quedar una grabación para poder circular en adelante. Les damos la bienvenida a una actividad que se organiza desde la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es una actividad que es pensada desde la Comisión de Género de la agencia, que está compuesta por Valentina Cataneo, Paula Pose, Águeda Rías Centeno, Paula Seneco, Laura Toledo y Andrea Zamparini, que hoy va a tomar la palabra. A ver, yo muy brevemente contarles la dinámica que vamos a tener. Vamos a tener a nuestras expositoras, Diana, Jesuana, Sole y Andrea. 10 minutos van a tomar cada una para hacer sus exposiciones. Vamos a tener tan solo 10 minutos para poder hacer intervenciones. Yo les pido que se anoten en el chat del Zoom para poder tomar la palabra en orden, y finalmente las compañeras van a tener 3 minutos más para hacerles devoluciones, intercambios, bueno, lo que ahí suceda. Muy brevemente, nosotras trabajamos en esta comisión desde la agencia en el marco del Plan Transversal de Género, que tiene por objetivo la discusión, planificación, difusión, ejecución de políticas de género en el organismo, tanto a nivel, y esto es importante, institucional, con otros organismos de la actividad pública, privada, nacional e internacional, como también respecto a la propia organización, es decir, el hacia adentro de la agencia. La idea, por supuesto, es ampliar oportunidades de crecimiento inclusivo y sostenido para mujeres y diversidades sexuales, y hemos hecho muchísimo. Este tiempo yo voy a contar muy brevemente. Tenemos, después podemos dejar el link de lo que es el plan en sí, pero hemos avanzado en algunos objetivos de ese plan, como la participación en el Programa Nacional para la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos desarrollando en este momento, está funcionando ya un concurso de ensayos sobre economía y género con el Ministerio de Economía. Está elaborándose un otro concurso de justicia menstrual con jefatura de gabinete, y por supuesto variadas y diversas intervenciones en lo que tiene que ver con el diseño de bases de la propia agencia, bases, convocatorias y criterios de evaluación, que es ahí un mundo, un universo difícil, pero estamos constituyendo una mesa de trabajo con el Ministerio de la Provincia, de Ciencia de la Provincia, y el Ministerio de Ciencia a nivel nacional. Por supuesto, una serie de documentos muy ligados a esa coordinación, evaluación, etcétera. En el ámbito más hacia adentro de la agencia también, por supuesto, desarrollamos políticas de género para el organismo. Estamos instrumentando una capacitación de Micaela Situada, que están participando las compañeras ahí. El tema del lenguaje inclusivo se fue lentamente incorporando en la dinámica. También hicimos un relevamiento interno de diagnóstico para saber cuál es la situación de las trabajadoras y los trabajadores de la agencia en este sentido. Participamos, o estamos creando, mejor dicho, la CIOT, que es una entidad que nos permite también diálogos con el resto de las instituciones del Estado. Eso muy a grandes rasgos para saber entre los objetivos que nos propusimos y los que venimos desarrollando hasta acá. Esta actividad en específico en realidad es el segundo encuentro, es la primera que es una actividad pública, pero ya hemos hecho un encuentro de diálogos de género con las trabajadoras y los trabajadores de la agencia. En este caso hemos implementado un subtítulo que tiene que ver con el balance con organizaciones feministas del sector, porque creemos que mucho de la dinámica de estos encuentros, de este ciclo, va a tener que ver con ese diálogo abierto, con las que actualmente están en el activismo de ciencia y tecnología, el activismo feminista en ciencia y tecnología. Y bueno,
nos dimos también algunos objetivos específicos para este ciclo, pero no las quiero abrumar. Contamos con la gratísima presencia de Diana Mafía, con lo cual voy a muy brevemente decir que es justamente parte de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, y bueno, es doctora en Filosofía, honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, directora del programa de actualización en Género y Derecho, tiene un posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, fue defensora del pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Derechos Humanos y Equidad de Género, fue directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, fundadora de la Red de Género, Ciencia y Tecnología, por la cual está hoy representando, dirige el Centro Cultural Tierra Violeta, seguiría, pero por lo menos para aquellas cosas que tanto admiramos de su trabajo, la Biblioteca Personal Feminaria, desde el 2012 dirige el Observatorio de Género en Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, bienvenida Diana, te agradecemos muchísimo tu presencia hoy y te escuchamos. Gracias, muchas gracias Paula, gracias a todas las compañeras. Me disculpo por esa presentación, pero consideremos que está escrito el obituario, así dentro de unos años ya pueden poner lamentamos, y ya tienen todo escrito, ¿no? Bueno, estoy representando algo ya muy histórico y arcaico, que es la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, la RACCIT, que construimos con Ana Franchi, hoy directora del CONICET, pero durante muchos largos años no tenía un lugar tan destacado, Silvia Kochen, las dos investigadoras de CONICET, Patricia Gómez y yo, hicimos un inicio muy intenso de investigaciones en cierta soledad. Le comentaba hoy a las compañeras un ratito antes de entrar la emoción que me da que haya otras colectivas feministas, claramente feministas, haciendo estas indagaciones, y la institucionalidad en el Estado es algo alucinante, que haya en el Estado una institucionalidad no solo de género, feminista, quiere decir interseccional, con perspectiva de clase, que no sea solamente contar mujeres, que pensemos políticas integrales, transversales, y que todo eso además se dé en el área de ciencia y tecnología, que es una de las más remisas a incluir esta perspectiva, porque se piensa que la ciencia es meritocrática y que quienes hacen ciencia no son trabajadores y trabajadoras como en el resto de las líneas, ¿no? Entonces hay allí a veces algunas reticencias para considerarse como trabajadores y por lo tanto estar en el mismo nivel de exposición a determinado tipo de desigualdades. A mí me interesaba, porque uno de los temas tenía que ver con la violencia, me interesaba pensar que la violencia y los protocolos de violencia, voy a compartir una imagen y no sé si ya la están viendo, pero bueno, simplemente para hacer una enumeración y que no esté en abstracto. Hay, por supuesto, formas de violencia interpersonal y podemos pensar protocolos para evitar este tipo de violencias, pero quiero recoger en 25 años que ya tiene la RACCIT, en realidad la hicimos en 1994, ya tiene más de 25 años, pudimos observar haciendo entrevistas a mujeres en ciencia y haciendo investigaciones estadísticas con lo poco que había, ni siquiera estaban desagregadas por sexo las cifras del CONICET, tuvimos que construirlas por los quill y sus terminaciones, qué pasaba con la ciencia y la investigación en nuestro país. Y lo que voy a describir son formas estructurales de desigualdad que configuran ese sistema de violencia en el cual las violencias interpersonales se dan. Cuando hablamos de violencia de género, no hablamos solamente de una víctima mujer y un victimario varón. Violencia de género quiere decir que es un tipo de violencia que puede ser interpersonal, pero que se da en una estructura de desigualdades que configuran en sí mismas un ámbito de violencia de género. Entonces, quiero describir esto, que son cosas que les han pasado en estos 25 años y seguramente en alguna de estas cosas se encontrarán ustedes representadas, probablemente en más de una. El techo de cristal
hay algunas muy conocidas. El techo de cristal son metáforas, además es interesante ver qué se arrastra con estas metáforas. Tiene que ver con la idea de que nosotros vemos en la escala de ascenso jerárquica que suelen tener las instituciones, vemos los niveles superiores pero no los alcanzamos, y no los alcanzamos por barreras que no nos resultan visibles. Por eso la idea del techo de cristal. ¿Qué es lo que nos traba? ¿Qué es lo que nos detiene en determinados niveles de esa escala? No es visible como obstáculo. Parte de nuestra preocupación es cómo hacer visibles estas desigualdades y estas limitaciones. Lo que se llama paredes de cristal tiene que ver con la segregación horizontal. Hay una segregación vertical, que es que cada vez que ascendemos en una jerarquía institucional se va masculinizando esa jerarquía. Entonces, cuando tomamos la institución, por ejemplo, el CONICET tiene más de 50% de mujeres, ya lo tenía en 1994. Pero si analizamos la jerarquía de investigación en el nivel superior, que es el máximo, hay un 25% de mujeres. Y en 1994, cuando empezamos, era un 8%, 92% eran varones. Entonces esa mitad de mujeres estaba en la base, aplanada, había un nivel donde se producía un efecto de meseta, y luego el efecto tijera. Enorme cantidad de varones, mínima cantidad de mujeres. Las paredes de cristal tienen que ver con otra segregación, y es la segregación horizontal. El hecho de que en el núcleo de los lugares mejor rentados, más prestigiosos. Bueno, Isa. Sí. ¿Se cortó? A mí no se me cortó. Sí, quedó O sea, frisada. las compañeras, sobre todo si están con niñes y mascotas. Bueno, Kiara, perdón, sí. los últimos minutos no te escuchábamos, no sé si podés retomar. Bueno, dije que el techo de cristal tiene que ver con una segregación vertical y las paredes de cristal tienen que ver con la segregación horizontal. El hecho de que vemos las distintas áreas de trabajo en nuestra disciplina, pero quedamos marginadas a áreas monótonas, de medición, poco prestigiosa, y en las áreas centrales, más prestigiosas, suele haber varones. Entonces, ese centro y periferia, que no es la base y la cúpula, es el centro y la periferia, a esto se lo llama segregación horizontal o paredes de cristal. Vemos que hay otras áreas, pero no accedemos a ellas. Las fronteras de cristal tienen que ver con el hecho de que en buena parte de la formación científica, sobre todo en ciencias exactas y naturales, una parte importante tiene que ver con la estancia en el exterior. En general, se termina el doctorado y se hace un postdoctorado en el exterior, una estancia postdoctoral, donde se interviene con otras disciplinas, con otras comunidades de investigación científica, se adquieren muchísimas herramientas y sobre todo vinculaciones internacionales que luego son muy relevantes para la carrera. Las mujeres tienden a suspender estas posibilidades de viaje porque en general para ese momento, para el momento del postdoctorado, ya tienen hijos, ya tienen una familia y tienen otras responsabilidades, y entonces viajar con la perspectiva de una estancia postdoctoral o doctoral, es decir, largas estancias, se les hace muy complicado. Justamente la propuesta acá es que haya estancias cortas, que puedan hacer esos viajes, pero no por periodos de 1 año o 2 años, porque eso se les imposibilita en general a las mujeres que quieren equilibrar su vida personal y su vida profesional. El piso pegajoso es una metáfora muy interesante porque tiene que ver con que en esa escalera de ascenso a lugares de más prestigio y más responsabilidad, muchas veces los varones nos dicen, no, nosotros le propusimos, pero ellas no quieren. No es que no queremos que haya mujeres, les proponemos que vengan y no quieren. Mi primera pregunta siempre es, ¿a qué hora hacen las reuniones? Porque esta cuestión de encarar otras responsabilidades tiene como trasfondo una negociación en general en el ámbito doméstico y el ámbito privado, de la pareja, de la familia, una negociación con el resto de las responsabilidades muy difícil de alcanzar, muy difícil armonizar vida privada y vida laboral, y entonces cuando ese equilibrio se alcanza, el ofrecimiento de un ascenso amenaza el equilibrio.
Y la sola perspectiva de tener que volver a negociar absolutamente todo, los horarios, los niños, los fines de semana, los cuidados de múltiples, no solo de infancias, hace que no se acepte porque pondría en riesgo ese equilibrio precario para anunciar otro muy trabajoso equilibrio. Entonces ese piso se transforma en algo que me retiene en ese equilibrio y no me permite ascender y tomar otras responsabilidades, pero no por el trabajo, sino por lo que implica en esa especie de iceberg sumergido que es toda mi vida personal, que no ha tenido tantos cambios como mi vida pública. Las escaleras rotas tienen que ver con que en muchos casos los lugares donde vamos ascendiendo tienen para nosotras dificultades que para los varones no tienen. Entonces, en ese ascenso nos vamos retrasando porque para nosotras hay otras dificultades que nos impiden hacerlo a la misma velocidad que los varones. Y en general tiene que ver, insisto, con todo este ámbito privado, por eso es sumamente importante las mediciones que en este momento está haciendo el Ministerio de Economía, el área de género del Ministerio de Economía, sobre brecha salarial, sobre políticas, sobre distribución desigual del cuidado, sobre uso del tiempo, porque son todos indicadores de estas desigualdades estructurales, pero con cifras y con valor económico, lo cual es extraordinario. La cañería que gotea. Muchas mujeres entran al sistema y se van perdiendo en el camino. El efecto pipeta se lo llama también, ¿no? Se van perdiendo en el camino. En una entrevista que le hice a Emma Pérez Ferreira, donde ella me decía que no, Emma Pérez Ferreira fue una física y matemática extraordinaria, pionera en nuestro país, y fue presidenta de la CONEA, cuando nada hacía sospechar que una mujer pudiera ser presidenta de la CONEA. Hoy, por suerte, tenemos otra. Ella me decía que no había ningún tipo de obstáculos para las mujeres, cuando querían lo hacían, y yo le preguntaba si ella tenía familia, si se había casado. No, era soltera, no tenía hijos, no había tenido pareja, entonces había puesto su vida personal al servicio de que eso no fuera un obstáculo y había anulado esa parte de tiempo y de energía y solo se había dedicado a su carrera. Y le pregunté, ¿había otras mujeres en la CONEA? Sí, sí, había dos que eran brillantes. ¿Y qué pasó con ellas? Bueno, una se había casado con un alemán, los primeros científicos de la CONEA habían venido a Alemania, refugiados del nazismo, no voy a opinar sobre eso. Entonces se había casado con un alemán y cuando pudo volvió a Alemania y se llevó a su esposa, que se dedicó a ser ama de casa, porque ella era física acá, pero allá el físico era él, ella no. Y la otra, bueno, tuvo un hijo, más o menos pudo equilibrar, pero allá cuando tuvo el segundo no y dejó. Es decir, había 3 mujeres brillantes, pero 2 tuvieron que irse por causas que tenían que ver con sus vidas privadas y sus vidas familiares. Entonces la cañería que gotea es formación de mujeres que van ingresando en las carreras científicas y van yéndose, porque en algún momento, sobre todo por los bajos salarios, la cuenta de cambiar contratando a una persona para reemplazarlas en tareas de cuidado no da. El dilema Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft fue la primer filósofa política feminista. En 1793, más o menos, escribió un texto que se llama Vindicación de los Derechos de las Mujeres, y ella planteaba ya allí, a fines del 1700, que las mujeres teníamos un dilema, porque ella lo que reclamaba era el acceso al estudio. Teníamos un dilema porque si queríamos estudiar debíamos a la vez defender, equiparar a los varones, pero también defender la maternidad, algo que consideraba propio de las mujeres y también una responsabilidad ciudadana. Ella era una anarquista y consideraba que la maternidad tenía un valor político, no era solamente una cuestión biológica. Entonces el dilema Wollstonecraft es cómo a la vez llevar adelante carreras que están diseñadas desde el punto de vista, desde los intereses y por los varones para la flexibilidad de ellos, y a la vez mantener lo identitario, lo propio, lo valioso que cada una considere, cada una de nosotras considere como mujeres. Proyectos personales que no deban ser abandonados, porque los varones no abandonan sus proyectos personales. Cuando investigué el dilema Wollstonecraft en el CONICET hace 25 años, el 75% de las investigadoras superiores eran solteras. 75%. No habían podido a la vez hacer ese plan de llegar al máximo grado del CONICET y a la vez tener una vida personal o interpersonal que fuera para ellas valiosa.
obviamente, luego de pensar todas estas desigualdades estructurales, encontramos situaciones de violencia, violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, inclusive acoso, acoso sexual, acoso laboral, el establecimiento de vínculos tradicionales, el intento de seducción o el intento de tomar a alguien de hija o de madre, ese modo de transformar esos vínculos tradicionales de la vida privada en vínculos laborales en la vida pública. Entonces, esta descripción simplemente para pensarlo en términos de las brechas de género, es decir, las diferencias que hay en el acceso, disfrute, participación y control de recursos, servicios, oportunidades y beneficios sociales asociados al trabajo, la equidad en el uso del tiempo, una deuda, una vieja deuda, más tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, tiene consecuencias obvias en la participación en actividades económicas remuneradas, en la capacitación formal, en la participación pública, en las actividades fundamentales para la construcción de una carrera profesional. Entonces, si vamos a analizar los obstáculos en la vida profesional, en la vida laboral, en el trabajo productivo, tenemos que saber que hay un iceberg sumergido que tiene que ver con el trabajo reproductivo, que es un trabajo no remunerado, que es el trabajo además indispensable socialmente para todo el mundo. Se ha decidido hace 2 siglos que lo íbamos a hacer las mujeres gratuitamente, pero no hay distribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidado, pero además la vida pública debería comprometerse alrededor de esta necesidad indispensable para satisfacer las necesidades más básicas y cotidianas de todas las personas. Bueno, yo cumplo mis 10 minutos entonces y después en todo caso seguimos comentando. Bueno, muchísimas gracias, Diana. La verdad que una síntesis impecable, ¿no? De todo lo que nos de todo lo que sufrimos. Sí, nos preocupa y sufrimos. Quiero decir también, digo, a modo de marcar esta discusión, la de hoy, nosotros, bueno, por cuestiones más organizativas, iniciamos la difusión de esta actividad en 2 días, y estamos contando en este momento con 77 participantes. Quiere decir que las redes feministas tienen una potencia imparable, así que bueno, bienvenido a todo lo que está pasando. Yo quisiera darle la palabra entonces a Josuana Corbe, no sé si lo dije bien, bioingeniera, especialista en radioquímica y aplicaciones nucleares, está realizando un doctorado en el Instituto de Tecnología Nuclear Don Benninson, trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y forma parte, por supuesto, de la agrupación de trabajadoras de ciencia y tecnología, las CURI. ¿Josuana? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, primero que todo, quiero agradecer la invitación a las CURI a poder participar de este intercambio. Me parece, nada, estamos como muy contentas de que nos hayan convocado. Nosotras venimos trabajando hace varios años juntas, pensando algunas cuestiones alrededor de esto que es ser trabajadora en el sector, en los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Y bueno, por ahí retomando algunas cuestiones que planteó Diana, me gustaría como plantear 2 o 3 cuestiones medio generales, ¿no? Pensando en esto de en qué situación estamos las mujeres y diversidades que trabajamos en estos sectores, y por ahí pensar también un poco hacia dónde queremos ir. Después, cuando retomamos, por ahí podría plantear algunas cuestiones puntuales, pero hablando como un poco más en general, a mí me parece que todo lo que tenga que ver con las políticas que pensemos, las decisiones que tomemos, las medidas que queramos implementar para mejorar el acceso y la permanencia de las mujeres y las diversidades en el sector de la ciencia y de la tecnología. Pienso en las ciencias, y bueno, no solamente estoy hablando de las ciencias exactas, naturales, ¿no? También estoy pensando en las ciencias sociales y en las ciencias humanísticas, que por ahí
a quienes venimos del lado de la ingeniería y demás, por ahí a veces se nos escapa, o nos olvidamos de esto, pero me parece que es como muy importante, bueno, ahora voy a hacer una referencia a eso, pero me parece que me parece una cuestión importante pensar que cualquier decisión que se tome desde las instituciones o desde los organismos, es importante que se haga en conjunto con las colectivas, con las agrupaciones. En ese sentido me parece que es fundamental. Durante muchos años nosotras reclamamos medidas como protocolos de actuación en situaciones de violencia, licencias, cupos, ¿no? Un montón de cuestiones que como que vamos perfilando y vamos dándole cada vez más filo y las vamos pensando y vamos haciendo propuestas, pero lo que nos pasa o lo que percibimos es que no alcanza con que desde las instituciones se defina alguna de estas políticas. Es necesaria, es fundamental, diría capaz que hasta que es imprescindible la interrelación, ¿no? Obviamente manteniendo la independencia de las colectivas y demás, pero me parece que es muy importante esto. Pienso, por ejemplo, en la implementación de los protocolos que tienen, bueno, hay protocolos con distintos tiempos, ¿no? Y que cada uno tiene, como bueno, la mayoría de las experiencias son diferentes, pero en general lo que aparece es esto, ¿no? Que no alcanza con el protocolo, tampoco alcanza con las colectivas. Entonces me parece que tiene que ser una cuestión combinada, digamos, ¿no? En ese sentido me parece que es re importante esto de decir, bueno, ¿qué es lo que estamos pensando? Contar qué estamos pensando. Otra cuestión que también me parece que es importante para pensar esto es reconocernos como trabajadoras, ¿no? Esto que decía Diana y que es tan difícil en los organismos de ciencia y tecnología y también en las universidades, reconocernos como trabajadoras, como parte de esos colectivos. En ese sentido me parece que el trabajo que se puede hacer desde los gremios, desde las comisiones, como vos decías, Paula, más temprano, de la CIOT, me parece que es importante, porque son herramientas que tenemos y que están implementadas, y que obviamente hay que mejorarlas, y que hay que pensarlas desde estas perspectivas, digamos, más transfeministas, ¿no? Porque no están pensadas para eso o desde ahí, pero me parece que son herramientas que tenemos y que tenemos que aprovechar, ¿no? Y también por ahí mirar un poco qué es lo que está pasando alrededor. Cuando hoy más temprano hablábamos y Diana hablaba de su jubilación y todo eso, yo pensaba que una de las herramientas como más importantes que a mí personalmente me dio el feminismo es esto de recuperar la genealogía, ¿no? De pensar que somos parte de un camino, digamos. No somos las primeras, tampoco vamos a ser las últimas. Entonces, me parece que eso es como muy importante, y también por ahí mirar alrededor, qué es lo que hicieron otras personas, qué es lo que hicieron otros colectivos, otros grupos, para poder llegar a determinadas cuestiones, y tenemos un montón que aprender, ¿no? Desde acá. Entonces me parece que eso es una cosa que también es importante pensar. Y después la otra cuestión que habíamos charlado para plantear es el tema de pensar qué ciencia, qué tecnología queremos, pensar si esta ciencia y esta tecnología nos sirven a las mujeres, a las diversidades, pero pensarlo no solamente como una cuestión de encontrar los sesgos. El otro día estaba escuchando a Danila Soares-Tomé y planteaba justamente esto, y a mí me parecía como muy importante, ¿no? No solamente encontrar el sesgo, la falta de perspectiva en lo que está hecho, sino también ver, saltar el cerco, ¿no? O sea, yo creo que es sumamente necesario tener puestas las gafas violetas, digamos, pero me parece que está muy bueno también el pensar que las mujeres no solamente vamos a hablar de género, que las diversidades no solamente vamos a hablar de diversidad de género, que nosotros también podemos hablar de otras cosas, ¿no? Porque lo que me parece a mí, lo que veo es que la cuestión del género, estos temas aparecen un montón, se arman un montón de mesas y de discusiones, pero después para discutir otras cosas las mujeres y las diversidades siguen quedando afuera. Entonces me parece que hay que romper con eso, ¿no? Y en este sentido,
pensar esto, ¿no? De romper estas fronteras que me permito tomar como que son fronteras que también son de cristal porque no existen en realidad, ¿no? Pero estas barreras, estos compartimentos estancos, digamos, en los que estamos, de pensar, bueno, las ciencias sociales van por un lado, las ciencias exactas y naturales por otro, la ingeniería está en otro carril. Bueno, no, me parece que es momento de que nos podamos sentar juntas. Creo que en ese sentido también, ¿no? Nuestras experiencias transfeministas, feministas nos han enseñado esto, ¿no? De sentarnos de forma colaborativa, de pensar los problemas no solamente desde un lugar o desde una mirada, sino poder aportar distintas formas de entender o de pensar el mundo, ¿no? A mí me parece que eso es algo que siempre enriquece y que no tiene que ver solamente con una cuestión de género, también tiene que ver con una cuestión de capacitismo, qué sé yo, el tema del racismo. Hay un montón de cuestiones que me parece que es muy importante que nosotras podamos recuperar. En el tema de las ciencias naturales, exactas, en las STEM, digamos, hay una cuestión que tiene que ver que me parece que está muy fuerte, ¿no? La idea de la universalidad, en el sentido de que cada logro, cada cuestión que se logra desarrollar en tecnología, por ejemplo, qué sé yo, es como un logro universal, digamos. Y eso, nosotras que estamos en América del Sur, sabemos que no es así, digamos. No es lo mismo la tecnología en Argentina que la tecnología en, no sé, un país de Europa. Entonces, me parece que también digamos que necesitamos esa visión de algún modo descentralizada, ¿no? Para poder resolver los problemas o pensar soluciones y pensar lo que está pasando en nuestro lugar, en este lugar en particular, ¿no? Y en ese sentido me parece que es importante esto de esta relación, digamos, dialéctica, ¿no? Entre quienes forman parte de la comunidad que produce el conocimiento y quiénes son, y cómo son esos modos de pensar, de mirar, de investigar. Creo que es un gran desafío poder abrir la puerta a la diversidad, o sea, más allá de lo declarativo o de lo formal, ¿no? Porque pienso también que estamos nosotras discutiendo esto, nosotres, pero hay mucho camino hacia las instituciones, ¿no? Entonces, digo, es un camino largo el que tenemos que recorrer, y definitivamente no lo vamos a poder hacer andando cada una por su lado. Tenemos que poder sentarnos juntes a pensar en estas cosas. Yo diría hasta ahí y después algunas cuestiones puntuales en la vueltita. Bueno, Jesuana, muchas gracias. Yo retomaría dos cuestiones, digo, para ir agrupando temas, ¿no? El comentario de las compañeras alrededor, y lo hacíamos en la cocina, un poquito antes tuvimos un ratito para nosotras, les voy a confesar. Y en esa cocina está claro que mucha de la agenda y de la dimensión del diagnóstico, hay muchas formaciones, sobre todo decíamos las más jóvenes, ¿no? ¿Cuán formadas están? Efectivamente, hay que pensar en esa tensión entre una política que está muy asociada a la discriminación positiva y el problema de la meritocracia. Ahí hay un nudo muy estructural, muy profundo que hay que romper, ¿no? Y hay que empezar a darle otros sentidos a esa relación. El problema de los recursos, también lo hablamos, digo, lo traigo porque fue parte de nuestro intercambio, ¿no? Necesitamos, y esto Josuana lo señaló y quiero ponerle un acento ahí, no solamente este ciclo, sino las actividades que estamos organizando en la mesa de evaluación con el resto de los organismos que comenté, necesita de las organizaciones feministas, porque hay mucho conocimiento que tiene que ser de alguna manera colegiado, ¿no? Distribuido. Pensar la política pública desde la militancia es un norte, seguramente, porque digo, además, ese cúmulo de conocimiento que en tal caso las trabajadoras, muchas mujeres del sector requieren también de ese acompañamiento para hacer sus propias transformaciones, ¿no? Así que, nada, estamos en sintonía plenamente. Sole, te voy a presentar así.
Sole Leonardi, porque es una amiga de ahí del sur, doctora en biología, investigadora adjunta del CONICET, se desempeña en el Instituto de Biología de Organismos Marinos en el Centro Nacional ahí está, y sobre todo la compañera es parte del colectivo Por una Ciencia Sin Machismo de CENPAD. Bienvenida, Sole. Muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias a las compañeras del área de género de la agencia por, primero, bueno, por convocarnos y por generar estos espacios que son tan necesarios y tan valiosos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Bueno, ¿se ve bien ahí la presentación? Bueno, la idea era contarles un poco, retomando un poco también lo que venían planteando Diana y Jesuana, de cómo desde las experiencias que cada una de las colectivas va desarrollando, de estas redes que vamos tejiendo y de cómo vamos tratando de todo el tiempo ir generando cambios y que las políticas científicas tengan perspectiva de género y que los ambientes empiecen a ser cada vez más feministas y libres de violencias. Para situarnos un poco, porque el contexto siempre es importante, nosotros somos una colectiva de mujeres trabajadoras del CENPAD, que es uno de los 15 centros científicos tecnológicos que tiene el CONICET. Nosotras particularmente estamos en la sede de Puerto Madryn, en donde convivimos unas 300 personas. El CENPAD cumplió esta semana 51 años, como para que vean, es un instituto pequeño con mucha gente que nos conocemos hace mucho tiempo. Y como hablábamos también hace un ratito, un hito fundamental en todos estos movimientos feministas en los últimos años fue sin duda esa primera marcha del Ni Una Menos en el 2015, que nos atravesó a todas en lo personal, que hizo que muchos de nosotros nos empezáramos a reconocer feministas, pero también como trabajadoras y trabajadores de la ciencia. El 2015 también fue un año que tuvo un impacto en lo que era nuestra vida cotidiana, en nuestro desarrollo laboral, que tiene que ver primero con el balotaje y la posterior llegada a la presidencia de Mauricio Macri, que hizo que en muchos lugares, por lo menos así sucedió en el CENPAD, por primera vez se empezara a haber espacios de discusión que ya no tenían que ver con lo meramente académico, con lo científico, sino como lugares de resistencia, de ir contra un gobierno neoliberal en el cual nosotros como trabajadores de la ciencia estábamos siendo excluidos, pero también otros muchos actores de la sociedad, y poder no solo tener un espacio de diálogo nuestro, sino de interacción con otros justamente actores de la sociedad con los cuales no habíamos interactuado hasta ese momento. Y fue en este contexto, en el marco de esta asamblea de trabajadores autoconvocados del CENPAD, que en el 2017 nos convocaron a participar de la marcha por el Día de la Mujer. Aprovechamos el espacio asambleario que teníamos y dimos la discusión sobre si íbamos a participar y de qué manera, y resolvimos que íbamos a hacer nosotras, las compañeras mujeres, que íbamos a participar, y por primera vez discutimos que si bien obviamente las consignas de la marcha nos interpelaban a cada una en lo personal, había también una consigna colectiva como trabajadoras de la ciencia que queríamos empezar a visibilizar. Y fue una oportunidad de empezar a compartir experiencias y vivencias, y empezar a verbalizar y darnos cuenta cuán naturalizadas teníamos, cuán incorporada teníamos la violencia, un montón de situaciones que por ahí hasta que otra compañera no la contaba como una situación violenta, una no la reconocía como tal, y al darnos cuenta de lo común, que eso era nuestro lugar de trabajo, surgió la necesidad de hacer algo al respecto. Y así fue como se nos ocurrió hacer una encuesta, que fue más una excusa para traer el tema a consideración, y fue para el 8 de marzo del año siguiente, en 2018, que presentamos los resultados. La encuesta tenía una serie de preguntas muy sencillas sobre la percepción de cada una de las personas sobre las situaciones de violencia machista, y había una última pregunta abierta en la que se le daba la posibilidad a la persona de contar alguna experiencia, compartir alguna frase, un relato breve sobre una experiencia de violencia machista que hubiera vivido en el lugar de trabajo. El 8 de marzo nosotras adherimos al Paro Internacional de Mujeres, nos fuimos a trabajar, pero el día anterior dejamos el CENPAD literalmente empapelado con esas frases que nuestras compañeras habían compartido y los resultados de la encuesta, con lo que los varones llegaron ese 8 de marzo a un CENPAD vacío de mujeres, y con esas frases que ellos mismos nos habían dicho en algún momento de nuestra historia en esos lugares,
y que reflejaban todos los tipos de violencia a los que nos habían ido acostumbrando, que era violencia psicológica, violencia simbólica, violencia sexual, violencia laboral, violencia emocional, que ya a este momento se había hecho visible y nos daba la pauta, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya sabemos que esto está pasando. Entonces tuvimos una segunda instancia de presentación de los resultados, en donde compartimos ya por ahí más formalmente los resultados obtenidos y pusimos en discusión con las autoridades del CENPAT a ver qué íbamos a hacer con esto que ahora ya sabíamos que estaba pasando. Y a partir de esa primera encuesta, de esa primera aproximación, logramos que se conformara el Comité Institucional de Políticas de Género. Entonces ya teníamos una colectiva como un movimiento militante que ahora ya tenía una pata institucional dentro del CENPAT que nos permitía tener injerencia en la política científica y en tratar de incorporar la perspectiva de género en la normativa y en todo lo que desarrolláramos institucionalmente dentro del CENPAT. Desarrollamos un dispositivo que después se terminó acoplando al protocolo del Observatorio de Violencia Laboral y de Género, y a fin de 2019 se abrió el espacio de atención, el segundo espacio de atención del país, en Puerto Madryn, lo que nos dio otra pata institucional que tiene que ver con el abordaje de las violencias, de poder acompañar a las compañeras que están viviendo una situación particular de violencia laboral o de género, y de tener una herramienta con la cual poder acompañarlas. Y llegamos al 2020, ese marzo del 2020, sin saber lo que nos esperaba, y decidimos realizar una segunda encuesta para ver cuál había sido la percepción que tenían nuestras compañeras. Nosotros estábamos en la militancia y lo veíamos en lo cotidiano, pero bueno, ¿qué pasaba con las compañeras que no estaban militando? ¿Cómo lo veían? ¿Se habían visto un cambio? ¿Se había cambiado algo en la institución? Y también fue muy interesante porque hubo un grupo de compañeros varones que también se sintieron interpelados por nuestra lucha, y también llevó adelante una encuesta hacia varones, justamente por lo mismo, a ver qué habían visto y cómo veían lo que nosotros estábamos haciendo. Y el 2020 pandémico también, como para la mayoría de nosotras, fue muy intenso en actividades y seguimos trabajando, y así fue que logramos que se aprobara el uso del lenguaje inclusivo no sexista. Las compañías elaboraron una guía de uso del lenguaje que está disponible si la quieren en la página del CENPAT, la cual se brindan un montón de herramientas que nos dan el lenguaje para los que por ahí no son muy afines al uso de la E. Se aprobó la paridad en las comisiones asesoras del CENPAT, se aprobó la creación de un espacio amigo de la lactancia, y estamos trabajando en la reapertura del jardín maternal, que es una deuda de la institución con los trabajadores y las trabajadoras, y que si todo sigue su curso estaríamos inaugurando el ciclo lectivo 2022, que es un logro enorme para nosotros. A partir de los resultados de esta última encuesta, digamos que el 96%, casi todas las mujeres en la institución, reconocen que hay violencia machista en nuestro lugar de trabajo. Y de ellas el 66% sufrió en persona alguna de estas situaciones. Y los varones también reconocen que la violencia existe, y extrañamente no reconocen haberla ejercido. Que son cosas para seguir trabajando las masculinidades. Llegando al 2021, hemos avanzado un montón desde esa primera aproximación en 2018. Tenemos herramientas institucionales que nos permiten abordar desde una perspectiva en lo que tiene que ver con la normativa, con el acompañamiento en los casos de violencia, la apertura del jardín. Lo importante es esto de construir estas redes entre feministas, entre las instituciones, pero queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir visibilizando primero estas herramientas que tenemos que darle confianza para las compañeras que están sufriendo alguna situación, de que se animen a denunciar, de tratar de agilizar toda esa parte que tiene que ver con el abordaje de la violencia. Tenemos que seguir capacitándonos nosotros y seguir capacitando a nuestros compañeros. Tenemos un trabajo muy grande que hacer con las masculinidades en nuestros lugares de trabajo. Y así, a modo de cierre, como para ya dar la palabra, es súper importante que las feministas empecemos a ocupar los lugares de tomas de decisión, que empecemos a estar en lugares de poder y que acompañemos también a las compañeras que ocupan esos lugares, que suelen ser tan hostiles para nosotras. Esas redes también tienen que contener a las compañeras que están ahí poniendo el cuerpo. Tenemos que seguir incomodando, porque desde la incomodidad es donde vamos a generar los cambios,
y discutirnos los privilegios, que tiene que ver un poco con lo que ya venían planteando Diana y Jesuana, ¿no? Los privilegios, por un lado, los nuestros, porque así como, o sea, antes que nosotras hubo muchas otras que no pudieron seguir. Nosotras seguimos y hubo otras que el mismo sistema las fue eyectando. Entonces, no perder esas voces y tratar de tomar esas experiencias. Y por otro lado, nuestra institución, nuestro sistema es violento, es machista, es patriarcal, es clasista, es elitista, y así como nos violenta a nosotras como mujeres, violenta las disidencias, también violenta al personal más precarizado de la institución. Violenta a los becarios, a las becarias, al personal contratado, al personal administrativo. En la medida en la que nosotros logremos un sistema científico más justo, más inclusivo y más igualitario, estaremos a la vez generando espacios de trabajo más sanos y más habitables para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Sole. Bueno, me parece que Sole puso en esta discusión, bueno, algo que Jesuana y Diana también señalaron, ¿no? Que la agenda feminista tiene links y vínculos con muchísimas otras esferas que no tienen que ver exclusivamente con la discriminación de las mujeres o las disidencias. Entre ellas, Diana marcaba con toda solidez el problema de la reproducción. El problema de la reproducción es parte del desarrollo económico capitalista y hoy está siendo puesto en discusión. Efectivamente, la pandemia puso sobre la mesa esa crisis del desarrollo capitalista, por lo tanto la agenda feminista dialoga con todo el otro aspecto de la política. Sole mencionaba también la participación de los varones en nuestras agendas. En este caso, ahí estuve mirando, pispeando, hay poquitos varones, pero hay estas formas, estos lenguajes que encontramos para involucrarlos más, para que se involucren más con sus propias formas violentas, discriminatorias, o sus relaciones políticas patriarcales, ¿no? Que muchos de ellos las quieren, necesitan fuertemente cuestionarlas, ¿no? Cómo acompañar ese proceso, y esto que señalaba alrededor de que cuando llega una compañera llegamos todas, ¿no? Cómo acompañar a aquellas que están en situaciones de toma de decisión. La violencia política es muy grave en este momento sobre algunas compañeras, y es necesario que encuentren ese colchón colectivo de todas ahí junto a ellas. Bueno, y ahora le toca a nuestra Andrea Zamparini, que ha sido grandemente la promotora de todo esto, sin duda su forma cuestionadora maravillosa es parte de lo que acá sucede. La voy a presentar formalmente, por supuesto, pero le quiero agradecer públicamente este esfuerzo y esta cabeza siempre alrededor de qué se puede hacer desde la agencia a partir de nuestra agenda feminista. Doctora en biología, maestranda en antropología social, consultora de evaluación de FONCIT, integrante de la comisión de género de la agencia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Pau, y a todas por estar acá, todas, todes. Bueno, primero que nada, celebro que estemos acá intercambiando experiencias, aportes y visibilizando dificultades que atravesamos como mujeres y diversidades sexogenéricas trabajadoras en ciencia y tecnología. Desde la Comisión de Género de la Agencia pensamos estos encuentros para conocer los avances y también los obstáculos de los distintos ámbitos del sistema científico y tecnológico en cuestiones de género, y para conocer cómo se piensan y construyen estos espacios colectivamente. ¿Y qué balances podemos hacer respecto a su funcionamiento? Creo que hay una diferencia clave entre una evaluación individual respecto a una colectiva, sobre todo en el ámbito científico, donde la individualidad es una manera de construcción muy arraigada. En este sentido, este cambio de subjetividad de lo individual a lo colectivo es en buena parte debido a que los feminismos han sabido permear la cotidianeidad con muchos años de trabajo y de organización. Diana, junto a la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, viene pensando desde hace más de 25 años estrategias para una mejor inclusión de mujeres y diversidades sexogenéricas en los ámbitos de ciencia y técnica, no solo en el país, sino que en la región.
Gesuana junto con las Curie, una agrupación que decidió organizarse partiendo de la base de que la construcción del conocimiento científico y tecnológico va mucho más allá que las profesiones que hacen tareas científicas, ¿no? Que es imprescindible también el trabajo técnico, administrativo, y poder considerarse todas trabajadoras de la ciencia. Sole, junto a la colectiva de Ciencias y Machismo, se organizaron en respuesta a cuestionamientos de las propias trabajadoras, frente a las formas de violencia laboral cotidianas, y empezar a preguntarse cuál era su lugar en ese contexto de trabajo. Y así crearon su espacio de atención de violencia laboral y de género, que comunicó ahí un claro posicionamiento institucional de rechazo a las violencias en general, ¿no? Estas son muestras de las múltiples formas y razones que motivan la organización colectiva para enfrentar los obstáculos que surgen a priori como individuales, pero que se convierten en colectivos, y luego se van expandiendo de manera transversal y se traducen en espacios que capilarizan el sistema científico y tecnológico. Ahora, bien, ¿qué vemos desde la agencia? Con la lente de la Comisión de Género que formamos hace un año, se lanzaron las políticas de género en junio del 2020, en plena pandemia. ¿Qué es lo que vemos en términos de diagnóstico, de participación y promoción de los distintos géneros relativo a las oportunidades para desarrollar tareas científicas, que podemos traducir muy concretamente en acceso a financiamiento? Porque para desarrollar tareas de investigación necesitamos recursos materiales. Si miramos a nivel general, en todas las áreas de conocimiento de ciencia básica y aplicada vemos un equilibrio de género. Incluso en la última convocatoria de los proyectos PICT, proyectos de investigación científica y tecnológica, que son estos proyectos que son promovidos anualmente por el FONCIT, el porcentaje de mujeres financiadas fue superior al de los varones. Fue de un 56% mujeres, 44% de varones. Ahora bien, las brechas de participación y financiamiento empiezan a volverse aparente y a profundizarse cuando nos movemos hacia categorías más altas, ¿no? Lo que ya mencionó Diana al principio. Al aumentar en la escala de progresión de carrera, en los escalafones más altos, los subsidios asignados a mujeres bajan. Y ahí muestra su máxima expresión una categoría específica que tuvimos el año pasado y tenemos que es de áreas científicas consolidadas internacionalmente, una categoría para grupos con extensa trayectoria, y ahí el 84% de los proyectos asociados fue de varones, y solo el 16% fue asignado a investigadoras mujeres. Según analizamos las disciplinas, vemos también, por supuesto, áreas ocupadas mayoritariamente por varones con escasa representación femenina. Las áreas de ingeniería, tecnológicas, informáticas, químicas y de materiales tienen una predominancia masculina. Pero no solo. Vemos, por ejemplo, que las áreas de economía y derecho son áreas súper masculinizadas. En la última convocatoria, PICT 2019, por ejemplo, el 58% de los subsidios fueron para investigadores varones y solo el 42% para investigadoras mujeres. Ahora, ¿qué venimos haciendo desde la agencia ante esta situación? La Comisión de Género empezó a dialogar en los distintos fondos y áreas de la agencia con el objetivo de incidir en sus ámbitos de actuación en materia de género. Específicamente desde el FONCIT se trabajó en varias cuestiones, y voy a enumerar algunas de ellas. En la convocatoria de financiamiento para la organización de reuniones científicas, ¿sí? Es aquel financiamiento que se otorga para reunirse congresos, básicamente. Se les pidió a los investigadores y las investigadoras que indiquen la estrategia de género que se iban a dar para la reunión propuesta. Y esto se calificó en un 5%. Esto les obligó a sentarse a pensar en el tema y en las estrategias posibles de cada disciplina e institución.
En la convocatoria PISA COVID, que es una convocatoria específica en ciencias sociales, se propuso en las bases de la convocatoria que los grupos de investigación contemplen la paridad de género en su conformación, y se incluyó como eje temático tareas de cuidado y relaciones de género. Como resultado de esto, un 65% de las propuestas financiadas tuvieron una investigadora mujer como responsable. Así que algunos avances por ese lado. El desafío mayor está en la convocatoria de los anual general en temas abiertos de ciencia básica y aplicada, los proyectos de investigación PICT. En esta convocatoria hablamos de alrededor de 4.000 proyectos, presentados en 19 áreas de conocimiento. En la convocatoria previa a PICT, por ejemplo, en la 2019, se incluyó por primera vez un año de extensión por hijo e hija para las investigadoras madres dentro del periodo considerado. Y esto es la evaluación de la producción científica, ¿no? Para la convocatoria vigente, repetimos eso, ya con una comisión de género ya conformada, buscamos ampliar un poco más los criterios, en un intento de disminuir un poco el tema de los sesgos de género y también la edad. Se mantuvo el criterio de extensión por maternidad al evaluar la producción científica curricular, y se incluyó un criterio de género como obligatorio en la distribución de fondos. ¿Esto qué quiere decir? Que a igual calidad de proyectos evaluados, es decir, con la misma calificación, es necesario elegir algunos para financiar según el punto de corte que permita el financiamiento disponible, ¿sí? Aplicamos también políticas de paridad en la conformación de las comisiones de investigadores e investigadoras responsables, que son aquellos que envían a evaluar los proyectos PICT, y en las comisiones ad hoc, que cierran, encargadas de cerrar los órdenes de mérito. Ahora bien, ¿en qué estamos? En este punto tenemos la certeza que no vamos a retroceder el terreno ganado, pero por supuesto hay mucho por hacer. Necesitamos trabajar en varias cuestiones, en un análisis más fino de seguimiento de las particularidades dentro de las distintas áreas temáticas, porque no todas se comportan de la misma manera. Necesitamos garantizar una distribución paritaria en la selección de evaluadores o evaluadoras para los proyectos, para no permitir que ahí se produzcan sesgos de género. Tenemos que pensar la manera de incorporar en el proceso de evaluación las dificultades no necesariamente explicitadas, como venimos hablando, de las mujeres que no aplican, por ejemplo, a la extensión por maternidad y a las diversidades sexogenéricas, a cómo separar sexo de género y a cómo incorporarlo. Y me gustaría, para cerrar, dejar algunas preguntas, interrogantes, disparadores, para el tiempo que nos queda. Nos preguntamos si sirven las estrategias de discriminación positiva, y sobre todo, cómo, cuándo aplicarlas. Cómo incorporar las cuestiones del cuidado, no solo de niñas, sino de adultos, en el proceso de evaluación. Cómo salimos de la información curricular para evaluar la forma académica, para llevar adelante un proyecto y la trayectoria de los integrantes del grupo cuando manejamos alrededor de 3.500 proyectos para evaluar, considerando que cada proyecto lleva entre 2 y 3 evaluaciones. También me pregunto si existe la posibilidad de evaluar proyectos de investigación con perspectiva de género. ¿Qué sería esto? ¿Podemos exigir paridad en los grupos de investigación cuando son grupos que vienen trabajando hace muchos años y que tienen laboratorios e instituciones ya establecidas? ¿Cómo nos acercamos a empezar a exigir que esa paridad empiece a generarse como un piso, ¿no? Bueno, con esto voy cerrando, pero seguimos en la segunda ronda y nada, me gustaría que contestar preguntas y que vayamos
que circule la palabra. Muchas gracias. Gracias, André. Sí, efectivamente, hoy justo en la mesa de evaluación discriminábamos si lo que tenemos que evaluar es el currículum, o sea, el resultado de una trayectoria, o la persona en términos de qué capacidad tiene para producir un determinado desarrollo en ciencia y tecnología, ¿no? Y otro tema que da vueltas y que tal vez a veces nos cuesta poner en palabras, es la producción propia que tenemos muchas veces las mujeres, la forma de escribir, cómo estas formas muy específicas pueden, sin hacer esencialismo, pero pueden tomarse en consideración a la hora de pensar el proceso de trabajo y los resultados. Bueno, ya tenemos un listado de compañeras que van a tomar la palabra. Yo les propongo entonces que hagan las preguntas y en la segunda ronda ustedes puedan contestar en conjunto. A ver, si no me pierdo, Leticia González, ya anotó. No sé si estás por acá. Hola, muchas gracias. Sí, acá estoy. Hola Paula y hola a todas las ¿Cómo compañeras estás? que están en la mesa y bueno, ahí nos conocemos con Paula, que ahora me vio la cara. Bueno, yo soy Leticia González, soy investigadora de INTA, y mi pregunta está un poco orientada desde la experiencia de INTA. En el último tiempo se ha creado en la institución una plataforma de género que además ha estado muy movilizada con nuestra primera presidenta mujer. Bueno, y acá vi algunas compañeras que forman parte de la plataforma, que acompañan también esta discusión. Y lo que yo veo por ahí en nuestra experiencia es cómo a veces parece que van por dos carriles separados, esta idea de pensarnos como mujeres dentro de la institución y dentro del mundo de la ciencia y la tecnología, sobre todo, bueno, todas las disciplinas, digamos, quienes venimos de las ciencias sociales, especialmente en una institución como INTA, y por otro lado, en un carril a veces paralelo, y que a veces se toca cómo pensar nuestros problemas, o los problemas que aborda el INTA, o los problemas que tenemos en nuestras agendas de investigación y de trabajo, desde una perspectiva de género. Entonces quería preguntar un poco cómo ven esta relación entre ser mujeres en la ciencia y efectivamente preguntarnos sobre cuestiones de género en nuestras agendas de investigación. Bueno, gracias Leticia. Anaí Chávez. Hola, ¿qué tal? Uy. Hola, ¿qué tal? Soy de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, de la organización Mujeres por Ingeniería, y mi pregunta en particular iba para Andrea, porque nosotros somos una organización que nació el 8 de agosto del 2018, y bueno, se imaginarán el contexto acá en Jujuy es un contexto bastante complicado con lo que respecta a género, más en las carreras duras, y todos estos años hemos estado trabajando con voluntarias. Ahora nos hemos presentado a la convocatoria cuando empezó la cuarentena, perdón. Nos hemos presentado a la convocatoria de la agencia y fuimos la única organización de la provincia de Jujuy que se presentó para hacer la innovación y desarrollo en COVID. Y teníamos un equipo multidisciplinario, todas mujeres, y un solo varón porque no conseguimos una bioquímica recibida. Y tanto esta convocatoria que nos hemos presentado como a distintas líneas de financiamiento y no hemos podido acceder a ninguna, y tampoco por la parte privada. Así que mi pregunta para Andrea era eso, es cómo en este espacio de organizaciones, cómo podemos gestionar o de qué manera podemos trabajar para que las chicas que están acá en Jujuy no tengan que seguir eligiendo tener que trabajar cuidando niños o cuidando ancianos o cuidando personas enfermas o haciendo las tareas que en toda nuestra vida han sido asignadas por mandato. Así que bueno, esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Anaí. Gaby Calamante, de INTA. Hola a todos.
Bueno, ahí ya explicó, hola a todos, ya explicó Leti que en INTA tenemos una plataforma de género, yo iba también a comentar un poco eso, y con respecto, bueno, estuvieron muy buenas las presentaciones, rescato la importancia del trabajo en red, creo que es fundamental, no solo organizarnos intrainstitucional, sino trabajar interinstitucionalmente, compartiendo las experiencias y todo eso, que me parece que es fundamental el rol de la mesa interinstitucional de género también, para hacer también las cosas desde el punto de vista formal, o el tema de ocupar espacios, creo que es re importante, y a medida que vamos avanzando es estar siempre tratando de meternos en esos lugares y acompañando a nuestras compañeras también, que es fundamental. Y después de la pregunta que tenía para Andrea, que era, nosotros lo que visualizamos con el tema de los PICT, es que en general a nuestras compañeras investigadoras les resulta más simple sacar los PICT joven o los D, y cuesta mucho el pase del D a la, que ahora un poco se está resolviendo con esto de que se podían presentar hasta 2 veces en la convocatoria de ese salto, les quedaba como un hueco bastante grande, sobre todo los postdoc, investigadores jóvenes, porque también es el momento donde les baja mucho la productividad por el tema de la maternidad. Entonces eso, que está bueno lo que vos decías, que en las convocatorias nuevas se había mirado como este año extra, que yo no sabía cómo lo estaban implementando, porque a veces los evaluadores no miran esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo imagino que lo harán en las comisiones ad hoc, en las comisiones aparte. Pero bueno, un poco era si ustedes habían logrado discriminar los números respecto a las categorías de los PICT. Gracias, Gaby. Alejandra Moreira y Flavia Albarracín. Yo diría dejar ahí las preguntas para que las expositoras puedan retomar la palabra. Alejandra. Ay, hola, perdón, pensé que decías de dejar la pregunta en el chat. No, me preguntaba cuando Andrea, yo también trabajo en el INTA, pero me enganché con esto de cómo se evalúan los proyectos y cómo incorporar cuestiones que hacen a la vida más privada que pública, expandir un poco más allá de la maternidad, la necesidad de considerar las situaciones de las investigadoras, y me preguntaba si no sería interesante que los equipos de investigación tengan que presentar una autoevaluación de las condiciones, los tiempos y las necesidades del propio equipo, como una posibilidad no solo de aportar a la evaluación, sino de generar esa dinámica dentro de los grupos de investigación. O sea, que llegue un momento que el hecho de tener que hacer esa autoevaluación cree la situación de hablar de esos temas dentro de los equipos. Y creo que eso aportaría una consulta sobre ese tema, pensando nada más. Gracias, Alejandra. Flavia, ¿está Albarracín? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, yo soy Flavia Albarracín, soy investigadora de CONICET en física y en particular soy parte de la subcomisión de género de la Asociación de Física Argentina. Nosotros con otras colectivas de género hace un par de años habíamos mandado una carta a la agencia justamente por esto del tema de los años que se tienen en cuenta. En física se cuentan papers y este tipo de cosas, así que recibimos con mucha alegría las últimas pautas y los contactos que hemos hecho con el grupo de género de la agencia. Y en particular, una cosa que nos interesa es esto del tema de las evaluaciones, cómo es esto, que es la pregunta para todas las que expusieron, cómo es esto de tener en cuenta las particularidades en las evaluaciones. Bueno, física es particularmente meritocrática y es un ambiente masculinizado, como como ya comentaron en STEM. Y además también cómo tener en cuenta lo que pasó con lo que pasó con la pandemia y con los roles del cuidado, cómo se puede trabajar eso en tener en cuenta en evaluaciones, en proyectos, en las carreras justamente. Pero bueno, y muchísimas gracias por la oportunidad y por las intervenciones de todas. Parecieron excelentes. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, muchas gracias.
yo voy a aprovechar, imagínate, la tenemos a Diana, no vamos a desaprovechar la oportunidad. No, yo sé que es un poco complejo lo que voy a señalar, pero tal vez un pequeño diagnóstico en ese sentido. Muchas veces sabemos, la arquitectura feminista y el activismo feminista tiene un lenguaje, tiene una metodología, tiene una forma de práctica política, y hoy requiere una traducción todo ese cúmulo, ¿no? Para la política pública, justamente, y en este caso la escena de la ciencia y la tecnología. Bueno, ¿cómo creen que se viene esa tarea de traducir un conjunto de conocimientos en un medio que es la ciencia, que es históricamente patriarcal, dentro de un otro medio que es el Estado, que es fundamentalmente en su fundación patriarcal, por esto que mencionabas de Olympe de Gouges y de otras teóricas, ¿no? Nada más, nada menos. Diana, por favor, podemos escucharte, tenemos el placer otra vez de escucharte. Bueno, son muchas preguntas. Solo quisiera hacer algunas distinciones, porque soy filósofa y me ocupo de cosas como un poco abstractas, pero espero que podamos hacer los puentes para que se vea por qué me dispararon estas cuestiones abstractas. Una tiene que ver con las políticas de cuidado, porque yo hago una distinción entre 4 tipos de políticas públicas. A ver si les puedo mostrar no sé si, bueno, se los voy a mencionar simplemente porque si no se va a hacer muy largo mostrando imágenes, pero un tipo de políticas que son las habituales, que no toman en cuenta a las mujeres, pero tampoco nos revelan que no las toman en cuenta, que son las que llamamos políticas ginopes. Políticas ginopes quiere decir políticas que son ciegas al ginos, ciegas a lo femenino, que tiene que ver con que esas políticas no nos incluyen y son en general la mayoría de las políticas meritocráticas. Estoy haciendo el intento de mostrar un cuadrito a ver si se ven. Ese tipo de políticas que nos dicen son universales, abstractas, meritocráticas, y entonces cuando no alcanzamos los lugares por todo este iceberg al que me he referido, vinculado con la vida privada, con los aspectos de distribución del trabajo de cuidado, etcétera, creemos que es un error nuestro, porque creemos que la norma es una norma abstracta y universal. Esas políticas no incluyen a las mujeres, pero tampoco nos permiten ver que nos excluyen, porque están expresadas en un lenguaje neutro, aunque están hechos a la medida de sujetos que no tienen nuestras experiencias. Por eso no hay previsiones de ninguna índole, ni para la atención premenstrual, ni para el parto, ni para el amamantamiento, para ninguna de las experiencias que llevan adelante corporalidades de mujeres o de personas trans capaces de gestar que no tienen estos sujetos que eran el universal hasta el momento de la ciencia. Otro tipo de políticas son las políticas focalizadas en mujeres. Entonces digo, ¿qué puedo hacer por las mujeres? Y son beneficiosas para las mujeres en lo inmediato, pero a veces refuerzan estereotipos. Si yo digo, voy a hacer una política de un año de extensión de plazo para las mujeres porque ellas cuidan hijos, por un lado, beneficio de inmediato a todas las mujeres. Por otro lado, refuerzo el estereotipo de que el cuidado es una obligación de las mujeres y no una obligación estatal, como creo que es, y no meramente de las mujeres. Entonces, hago una política focalizada, muchas veces es la primera que hay que hacer porque inmediatamente hay que producir un cambio, pero muchas veces esa política focalizada refuerza el estereotipo. Una política de género, y acá preguntaban, bueno, ¿en qué consistiría poner una mirada de género en la política? Toman en cuenta las diferencias de género. Toman en cuenta las diferencias de género quiere decir, analizo el impacto diferencial por género que va a tener una política. Analizo si esa política refuerza estereotipos. Analizo si esa política refuerza las jerarquías entre los géneros. Analizo si están incluyendo dentro del diseño y la aplicación y el seguimiento y monitoreo de la política a los sujetos que son alcanzados por esa política. Recién mencionaban, bueno, mujeres en las comisiones, no solo varones que hablan de mujeres y cómo les podemos mejorar la situación. Experiencias que se pongan en palabras en esos mismos lugares discutiendo las reglas.
Y finalmente las políticas que ambicionan, las políticas feministas, no solo toman en cuenta las diferencias de género, toman en cuenta muchas otras diferencias interseccionales. Y a mí me parece muy importante que nuestras políticas de ciencia sean políticas feministas. Una agenda de género es una agenda que va a ocuparse de la desigualdad entre varones y mujeres, y que va a intentar que el Estado intervenga con políticas públicas transversales y específicas para promover la equidad, pero la agenda feminista, además del género, reconoce otras formas de opresión, que son múltiples, que están cruzadas y que todas impactan las subjetividades. Género, clase, etnia, edad, discapacidad, podríamos poner muchísimas otras condiciones que también deben ser tomadas en cuenta para medir las desigualdades. Entonces, en primer lugar esto, no solamente pensar la agenda de género, pensarla en el contexto de una estructura de desigualdades que nos afecta como sujetos y que muchas veces afecta de manera particular a las mujeres, como es el caso de las brechas económicas, las brechas laborales, etc. Entonces, es nuestra condición de mujeres, pero también es nuestra condición de mayor cantidad de desocupadas, también es la condición de mayor cantidad de empobrecidas. Entonces hay cuestiones de clase, hay cuestiones de marginación por etnia, por edad, por capacidad, etc. Y finalmente decir, estamos discutiendo las políticas de cuidado y es importante tomar institucionalmente medidas con respecto a las políticas de cuidado, pero no solo medidas que condonen algunas funciones porque las mujeres tenemos a cargo los cuidados. Los cuidados deberían ser desfeminizados, porque no hay nada que indique que es una obligación específica de las mujeres. Deberían ser desprivatizados, porque no hay nada que indique que debemos resolverlo particularmente en nuestras casas. Debería ser una cuestión pública el cuidado. Y deben ser desmercantilizados. No me alcanza que un sindicato me dé dinero para que yo financie un cuidado infantil en una guardería, porque no debería ser el mercado el que regule esto, porque el mercado es un pésimo distribuidor de igualdades. Entonces, desfeminizar, desprivatizar y desmercantilizar el cuidado me parece que son tres desafíos que nos implican un pensamiento más complejo. Espero haber durado los 3 minutos, no me quiero pasar. Bueno, muchísimas gracias. Jesuana. No sé mucho qué decir, porque en realidad mucho de lo que yo estaba pensando, obviamente mucho peor dicho, ya lo planteó Diana, pero me parece que es importante esto de que yo por ahí ya dije, me parece que no hay una receta de decir qué hacemos con las evaluaciones, qué hacemos con las licencias. Me parece que la única manera de poder encontrar la mejor solución es poder sentarnos juntes y trabajar y pensar y escucharnos. Me parece que es esa la única manera, digamos, ¿no? Porque no tener miedo, digamos, a esa discusión, a abrir esa discusión, porque abrir ese espacio, digamos, para poder pensar en conjunto, porque de otra manera va a ser es como muy difícil. Yo pensaba en esto, en el tema este de las políticas feministas, las políticas de género, por ejemplo, alrededor de la cuestión de las licencias, de la cuestión de las evaluaciones, y una de las cosas que hablábamos el año pasado cuando todavía no sabíamos cuánto, o sea, cuando pensábamos que la pandemia iba a ser corta, que iban a ser unos meses, que bueno, etcétera, que pensábamos esto de cómo va a ser la vuelta, ¿no? Cómo va a ser la evaluación, y bueno, y un poco lo que pasa es esto, que lo que aparecía era que, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde yo trabajo, apareció una discusión sobre el tema de las licencias, sobre el tema de cuántas eran las mujeres que tomaban la licencia para cuidado de niñes o de otras personas, y lo que apareciera que la mayoría de las mujeres sostenían, no pedían la licencia y sostenían todas las tareas en forma de malabar, por una cuestión muy sencilla, que era pedir licencia implicaba quedarse afuera de pedir subsidio, quedarse fuera de los proyectos, quedarse fuera de un montón de cosas, y eso muchas veces para las mujeres es muy difícil después para poder retomarlo, ¿no? Esto que hablaban recién sobre el tema del financiamiento de los proyectos, esta cosa circular de como de que siempre terminan financiándose
los mismos grupos, las mismas personas, y entonces ¿cómo hacemos para romper eso? Nada, creo que tenemos que tener todas estas cuestiones en cuenta, porque si no, terminamos perjudicándonos nosotras mismas, ¿no? Me parece que eso es una cuestión que tenemos que tener como central. Y después con respecto a lo que había preguntado una de las compañeras del INTA, que bueno, la semana pasada organizamos una jornada de discusión sobre estrategias para enfrentar la violencia, varias compañeras del INTA participaron, Águeda, que la tengo acá en el centro, también estuvo. Y bueno, me parece que una de las cuestiones con respecto a esto de cómo hacer para tener proyectos que incluyan la perspectiva del género, es un desafío, digamos, en estos organismos, ¿no? En el INTA, en el INTI, en CONEAD, en CONICET también, en parte, lo digo pensando en cómo poder generar, o sea, cómo hacer para incluir estas dimensiones en nuestro trabajo diario. O sea, yo soy ingeniera, y ¿cómo hago yo para, en mi trabajo diario, en mi investigación, en lo que sea que esté trabajando, cómo hago para incluir esa dimensión? Y me parece que la respuesta es la misma que la anterior, es abrir el juego y sentarnos a pensar con otros que tengan otras miradas, digamos, ¿no? O sea, me parece que esa es como un poco la respuesta, no sé si a todo, pero digamos a como una gran parte, ¿no? Es decir, poder escuchar, poder pensar que no solamente que nosotras no somos las únicas a las que estamos trabajando en estos temas, no somos las únicas que no tenemos la posta, digamos, no es que somos las únicas que sabemos qué es lo necesario y cómo tienen que ser las cosas. Creo que hay que escuchar, digamos, al resto, porque si no, nos queda trunco, sería, me parece a mí. Es eso, ¿no? Un poco. Creo que estas estrategias de discriminación positiva, algunas cuestiones, como incluir la cuestión, otras dimensiones, digamos, dentro de los proyectos o de las evaluaciones, pueden ayudar, pero también hay que ver cómo ir integrándolo, ¿no? Porque si no termina siendo una cuestión de forma, es llenar el parrafito en el formulario y no sé si sirve, digamos. Hasta ahí. Gracias, Jesús. Me encanta porque sigue el intercambio en el chat. No, tal vez tomando el problema de los cuidados, una cosa es lo instituido y otra cosa es lo instituyente, ¿no? Hoy la agencia, por ejemplo, tiene una estrategia de cuidados maternos, paternos, digamos, independientemente del género, se da esa licencia. El problema es que muchas trabajadoras no la toman, ¿no? Porque el carrerismo ahí está jugando su... Entonces, digo, entre lo instituido y lo instituyente hay mucho trabajo por delante. ¿Sole? Sí, muy cortito, porque ya con las intervenciones de las compañeras, dos cosas me parecen importantes. Una, que me ha pasado de ver en comisiones evaluadoras que muchas veces son las propias mujeres, ¿no? Las que se ponen en contra cuando de repente esto, al tener que decidir entre una nube de proyectos que son académicamente iguales, el proponer una medida en la cual se beneficie si la investigadora responsable es mujer o la paridad de género en la conformación del grupo, ha pasado que compañeras mujeres renieguen contra eso, ¿no? Retomando lo que decía Diana, de estas trayectorias, y de por ahí las investigadoras que ocupan ciertos lugares, lo hicieron, llegaron a esos lugares, muchas teniendo familias, muchas no, pero no reconociendo por ahí lo costoso que es para otras. Y la necesidad por ahí de seguir visibilizando y capacitando, porque nosotras estamos todas contentas acá hablando, porque estamos todas convencidas. El tema es llegar a los que no, y que son la mayoría después cuando estamos en una comisión evaluadora. Y simplemente para agregar también que otra cosa que no se considera es que todo esto que nosotros hacemos lo hacemos desde el activismo, y lo dijo Mercedes Alessandro clarísimo hace poquito en una nota en página 12. El feminismo sin plata es activismo, y si queremos una política que sea feminista, necesitamos que todas estas cosas sean reconocidas. O sea, que si al momento que yo tengo que presentar un informe no se reconoce toda esta trayectoria, que si solo se evalúan papers, más allá de toda la cuestión personal que es enorme, encima nosotros dedicamos mucho tiempo a lo que es el activismo y a generar estos cambios,
que todo eso también tenga que ser considerado, ya sea porque es remunerado, porque se evalúa positivamente al momento de un informe, o sea, estamos ahí ocupando un montón de espacios, haciéndolo desde la militancia, y si realmente queremos que esto sea una política de Estado, tiene que tener un reconocimiento como tal. Simplemente eso. Gracias, Sole. Hoy nos comentaban las compañeras de CONICET, que no sé si ya se efectuó, pero efectivamente va a haber un ítem curricular que tenga que ver exclusivamente con la gestión en materia de perspectiva de género. Así que, bueno, los recursos, cómo se distribuye el tiempo y los recursos económicos es central. Andre. Sí, bueno, yo quería un poco retomar varias cosas que ya se dijeron, de las que yo de alguna manera vengo pensando y quería mencionar y reforzar. Hay un tema muy complejo que es el concepto de política en las ciencias, y sobre todo en las ciencias duras, exactas y naturales. Digo, cuando una plantea en una comisión que está definiendo un orden de mérito y menciona la palabra género, ya la palabra género, que no es así feminismo, ¿no? Que ya sería otra cosa, con una connotación muchísimo más militante, ya hay una discusión sobre por qué tenemos que, por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Hay una cuestión arraigada de la meritocracia que está costando muchísimo que se entienda, y hay un rechazo hacia lo político que se ve como ideología y de falta de calidad. Me corro de la calidad para dárselo a una mujer. Entonces, esto es una cuestión que surge en las comisiones y que es difícil de manejar a veces para nosotros, nosotras que somos consultores de evaluación y que lidiamos con estas cuestiones para elegir, digamos, para cerrar el tema de mérito PICT, y que muchas veces, como mencionó Sole, viene por parte de las mujeres. Hay un cambio, vemos un cambio. Respecto al tema generacional, hay mujeres mucho más militantes que son parte del sistema científico, que se ponen, se discuten, y entonces hay un retroceso en eso y dicen, bueno, no, está bien, bueno, y se terminan como aplicando algunas cuestiones ahí, pero a partir de este año, por ejemplo, va a ser obligatorio introducir un componente de género en ese punto de orden de mérito. Ahora bien, ¿cuál es el componente de género que queremos aplicar? Porque esa es otra cuestión. Porque, o sea, que la investigadora responsable sea mujer y entonces seleccionamos este proyecto, y el grupo responsable, y si es un varón pero son el resto mujeres, o si es al revés. Entonces acá se nos complica con el tema de ¿cuál es la mejor manera de operativizar, siendo que manejamos un número tan significativo de proyectos? Porque una cosa es hablar de 3, 4, 5, 6 proyectos, 10, y otra cosa es hablar de 4.000, 3.500, en donde hay un número finito de sistema científico que evalúa y que define también. Entonces, hay como varias capas de desafíos, digamos, de alguna manera. Pero el tema político que choca contra la meritocracia es algo clave que no lo podemos desarmar, o cuesta mucho desarmarlo. El tema de, esto lo hemos pensado, discutido, el tema de cuánto, que creo que había una pregunta por ahí, de cuánto irse hacia te explico mis obstáculos al evaluador, a la evaluadora, y cuánto eso tensiona, que es un poco análogo a las políticas de discriminación positiva, cuánto te explico, y eso tensiona con que, bueno, no te tengo que explicar nada, ¿no? O sea, hay ahí una cuestión de que choca contra el estereotipo, de seguir reforzando una y otra vez el estereotipo, lo cual lo ilustró muy bien Diana. ¿Es posible, es una estrategia válida y posible, por ejemplo, que las evaluaciones sean anónimas, que no se sepa si hay un varón o una mujer atrás de ese proyecto de evaluación? ¿Impacta el hecho de que un varón o una mujer esté escribiendo el proyecto, esté pidiendo dinero? Eso nosotros no lo hemos hecho, es un experimento que se puede llegar a hacer, hay varias revistas que lo han hecho de investigación. La gente en general es muy reticente a eso, sobre todo los lugares de decisión, las revistas de publicación científica, porque
es muy importante. Otra cosa que tiene arraigado mucho el sistema científico y tecnológico es que es muy importante quién hace el trabajo, ¿sí? Hay un tema curricular ahí que es como, bueno, pero el proyecto está bueno, pero ¿quién lo hace? Porque yo sabiendo quién lo hace voy a garantizar que este proyecto está bien hecho, o que va a estar bien hecho. Entonces esa es otra cuestión a desarmar, ¿qué hacen a la suma de cuestiones que refuerzan de nuevo la meritocracia y de nuevo tensionan con eso? Bueno, nada, más preguntas que respuestas en realidad. Yo celebro estos espacios y me gustaría seguir discutiendo mucho. Y se dijo por ahí, y estoy de acuerdo, que es como preocupante esto de cómo hablamos, hacia quién hablamos, ¿no? Porque digo, nos hablamos entre nosotras, pero cómo llegamos a quienes no están en este tema y no creen en este tema y les parece que no van por acá. Y que tienen una sospecha, ¿no? Porque acá se cruza un poco el tema de lo políticamente correcto y el cotillón, como esto de llenar el párrafo que por ahí se dijo, en donde, bueno, sí, el intento de llenar el párrafo fue, digamos, la idea fue para poder leer, para empezar a que se empiece a pensar, porque también es obligar, las respuestas que obtuvimos, ¿no? Gente que ha dicho, yo no sé para qué me piden esto, y gente que ha dicho, ha escrito, no, hicimos una mesa de género, o sea, todo lo que dicen los manuales de género que tenía que poner, porque eso es como muy gracioso, ¿no? También copiar lo que los manuales de género dicen. Entonces, me parece que está bueno empezar a presionar, una palabra un poco compleja, pero empezar a presionar al sistema, a desafiar al sistema para que se ponga a pensar que tiene que generar una paridad, empezar a generar paridad de grupo como piso mínimo, porque la otra cuestión es que el mero hecho de tener mujeres tampoco garantiza que esas mujeres, bueno, piensen de manera feminista, ¿no? Ese es como otro desafío, pero digamos, mínimo como piso que empiecen a darle oportunidad a mujeres que quedan en el camino, que quedamos en el camino. Bueno, por ahora ahí, dejo ahí. Gracias, Sandra, y sobre todo porque justo te agarramos en un tiempo donde estás inmersa en una escritura muy importante y sin embargo te dedicaste este tiempito para estar acá. Bueno, agradecer a todas, a todos los presentes, a las expositoras muy profundamente porque nos dieron la oportunidad de iniciar esto en la agencia, ¿no? Que es un diálogo entre la lógica institucional que estamos llevando y el activismo feminista. Realmente creemos que esa es la matriz de lo que hay que hacer. Las invitamos y les pedimos que nos acompañen en futuros encuentros de este ciclo, donde estamos pensando la ingeniería, pero seguramente en el universo del activismo feminista en el sector, muchas están vinculadas, lo decía Diana, ¿no? con la discusión sindical, institucional, los lugares de trabajo, y otras tantas con las disciplinas. Entonces, bueno, ahí vamos a intentar combinar experiencias, siempre atendiendo a una agenda muy específica. Vamos a escuchar a nuestras expositoras para saber cuáles son los tópicos, no van a ser generales. Hacia adelante vamos a empezar a pensar en tópicos bien específicos para acumular discusiones, que estos encuentros sean acumulativos y nos permitan amucharnos. Así que muchísimas gracias, y la próxima nos estaremos encontrando por acá también. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, Paula, compañeras, compañeros.